buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a ubicarnos en el siglo XIV, es decir, entre 1300 y 1400, para hablar de muerte negra, ¿no? Como se le ha llegado a llamar. Fue la pandemia, algunos dicen que la más devastadora en la historia de la humanidad, y pues afectó a tanto Europa como Asia y pues obviamente algunas partes de África. Y como les decía, surgió en el siglo XIV. Su punto máximo fue entre el 1347 y el 1353. Eh, Se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando a matar, se calcula, a unos 200 millones de personas. Obviamente estas oleadas y brotes posteriores al de 1347 ya no fueron tan devastadores como el inicial, ¿no? Eh, Hay cálculos, ¿no?, que dicen que entre, como les decía, 75 y 200 millones a lo largo, ¿no?, de estos casi 200 años. Y se estima que en el brote más fuerte, pues entre un 30 a un 60% de la población de Europa falleció. Entonces, pues fue algo terrible, ¿no? Para esos tiempos, incluso para ahora sería. Pues de acuerdo a lo que se sabe, aparentemente esta peste inició en algún lugar de Asia. Algunos hablan de que por ahí en China o en el centro de Asia. Y pues la idea más extendida es que fueron los mongoles que fueron llevando de Asia hacia Europa mientras iban conquistando. Se tienen noticias de que un ejército mongol estaba atacando un enclave comercial de los genoveses, eh, de nombre Cafa, la ciudad de Cafa, que estaba ahí por el Mar Negro. Y se dice que primero, ¿no?, los genoveses que estaban allá trincherados vieron cómo los mongoles empezaban a morir a raíz de esta peste. Y bueno, pues se alegraron, ¿no?, pensando que así iban a derrotar a los mongoles, o por lo menos evitar que tomaran su ciudad. Sin embargo, los mongoles empezaron a arrojar cuerpos de soldados muertos con catapultas, los lanzaban dentro de la ciudad, pues para también pasarles de infección. No sabemos si fue eso o pues lo que se transmitía a través de las pulgas, y estas iban con las ratas negras, y entonces pues las ratas yo creo que entraban y salían de la ciudad, ¿no? Entonces, hayan sido las ratas o los cadáveres que arrojaron los mongoles, el caso es que muy pronto también la ciudad que estaba sitiada empezó a sentir los estragos de la peste. Muchos genoveses salieron en barco, ¿no?, para tratar de escapar tanto de los mongoles como de la peste, y pues lo único que hicieron fue llevarlo al puerto de Mesina, y pues de ahí entró a Europa, ¿no? Y pues bueno, lo que ya sabemos, ¿no? ¿No? Y pues bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Eh, Algunos estudiosos actualmente nos dicen que además de este brote, coincidió con que alrededor del 1300, dicen algunos, se dio un fenómeno climático, podríamos decir. Fueron unos años, unas décadas, donde en general bajaron las temperaturas promedio en el hemisferio norte, obviamente afectando a Europa, y esto provocó peores cosechas, y por lo tanto que los habitantes de Europa pasaran hambre o que no estuvieran bien nutridos. Y lo que dicen es que pues se juntó el pan con el hambre, ¿no? Llegó una peste nueva, ¿no?, para la cual los europeos y en general la humanidad no tenía defensas, y llegó a una población que llevaba una o dos generaciones, con problemas de hambrunas y malnutrición. Por lo tanto, su sistema inmune estaba debilitado, y pues se combinaron, y esto provocó la gran expansión de la peste y la gran mortandad, ¿no? Eh, Hay que mencionar que
los estudiosos actualmente han llegado a la conclusión, porque digo, ocurrió hace 500 años, que esta peste fue causada por una bacteria, la Yersinia pestis, peste bubónica, peste negra, el carbunco, fue una ¿cómo se llama? Peste pulmonar. El caso es que lo que sí saben es que fue causada por esta bacteria, Yersinia pestis. Lamentablemente en ese entonces la medicina estaba muy atrasada, entonces buscar un remedio o una vacuna. Simplemente no tenían forma de saber de dónde venía la enfermedad y cómo podían tomar medidas, ¿no?, para evitar los contagios, ¿no? Pues todo esto provocó que fuera una gran pandemia, provocó que fuera una gran pandemia, ¿no?, que tuviera un gran efecto sobre la población. Cronistas de la época hablan de que había personas que en la mañana no presentaban síntomas y en la tarde se sentían mal y era terrible, ¿no? Que te mueras en un solo día es terrible. Generalmente los enfermos se les inflamaban los ganglios linfáticos, ¿no? Por lo tanto, les salían unos bubones, generalmente de color negro, en las ingles, en el cuello, las axilas, los brazos, en las detrás de las orejas. Y luego estos bubones se rompían y supuraba un líquido con un olor pestilente. De ahí que se le llamara la peste bubónica por los bubones, la peste negra por el color negro que tomaban estos bubones o por la sangre, ¿no?, que se iba gangrenando en los dedos de las manos y los pies de los enfermos. Y lo de peste, ¿no?, pues de pestilencia, pues por el mal olor que provocaba este líquido que supuraba de los bubones cuando se rompían, ¿no? Bubones cuando se rompían, ¿no? Se ha llegado a mencionar, ¿no?, que llegaban barcos que salían de algún puerto en el Mediterráneo y pues subía algún infectado, y para cuando llegaban al siguiente, todos los tripulantes pasajeros estaban casi muertos o moribundos, ¿no? Así de terrible fue la enfermedad. Hubo áreas de Europa donde fue más dura la mortandad y hubo poblaciones enteras que casi las exterminó, y en cambio hubo otras zonas cuyo efecto fue menos devastador. Cuando hablamos de Finlandia, Noruega, Suecia, Rusia, toda esa región, aunque padeció la peste negra, no les pegó tan duro como aquellas naciones del Mediterráneo. Algunos creen que por el clima más frío pues le dificultaba, ¿no?, a las pulgas sobrevivir y por lo tanto contagiar esta bacteria de la Yersinia pestis. Pues ya para terminar, esta peste, que si bien fue terrible, ¿no?, para Europa y para Asia, pues provocó aparentemente cambios sociales, ¿no? Hay historiadores que creen que el Renacimiento y el fin de la Edad Media se dio en parte gracias a esta peste negra, ¿no? Como hubo una gran mortandad de personas, súbitamente aquellos campesinos, que eran la mayoría en Europa, que vivían sujetos a los señores feudales y tenían que trabajar la tierra y solo podían quedarse con una parte de la cosecha, hubo escasez de mano de obra, y entonces ahora los señores feudales que simplemente vivían del trabajo de otros, pues se vieron en la necesidad de ofrecerle un sueldo a los campesinos para que trabajaran sus tierras, porque si no lo hacían, entonces estos campesinos sabían que en otras regiones había señores feudales que, como ya no tenían siervos, pues estaban dispuestos a pagarles un sueldo, ¿no? Entonces esto para la Europa medieval fue toda una revolución, ¿no? Los siervos, de ser casi unos esclavos de los señores feudales, pues ahora se convirtieron en unos asalariados,
y esto también propició la circulación y el movimiento de las personas dentro de la Europa medieval, y a partir de ahí algunos historiadores piensan que esto más otros aspectos nacimiento, ¿no? También, y ya para terminar, tristemente, como lo hemos platicado en otras pandemias que han azotado a la humanidad, pues la gente no entendía, ¿no?, de dónde venía esta enfermedad y pensaban que era un castigo divino, algunos, por lo tanto fomentaba la religiosidad de la gente, y otros pues buscaban chivos expiatorios, y pues para variar, y como es común en Europa, pues unos de estos chivos expiatorios fueron las comunidades judías, y pues esto provocó que hubiera ataques en toda Europa contra los judíos, pues los culpaban de envenenar los pozos de agua, ¿no? Esto es totalmente falso, y pues tristemente los judíos pues también se enfermaban de peste negra como los demás. Quizás les ayudaba que al ser comunidades cerradas en sí mismas, y que tenían un contacto menos estrecho con el resto de la población europea, pues esto les podía ayudar a que se contagiaran un poco menos, ¿no? Y esto hacía que los demás europeos pensaran que, pues nosotros no estamos muriendo y mueren tanto como nosotros, entonces ellos son los culpables, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es totalmente falso, y pues aparte de los muertos por la peste negra, pues también hubo muertos, judíos generalmente, por la ignorancia de la gente. Ya como último detalle, lo que nosotros llamamos cuarentena ahora, y que se refiere a un periodo de 40 días de aislamiento, aparentemente empezó a surgir en esta época. Los médicos que había, y que no estaban fanatizados por la religión, pues sí, trataron de observar, ¿no?, pues cuáles eran las características de esta enfermedad y cómo se podía uno contagiar, ¿no? Pensaban que podía ser por el aire, ¿no? Por eso esas máscaras que creo que han visto o pueden ver aquí en la imagen, estas máscaras que parecen como el pico de un pájaro, pues eran máscaras para evitar, ¿no?, contagiarse. No sabían, ¿no?, que eran las pulgas las culpables, pero bueno, esto nos indica que todavía había seres humanos racionales que, más allá de la religión y las creencias, como buenos científicos, pues buscaban una explicación a la enfermedad y a cómo se contagiaba. Y lo que sí algunas autoridades en algunos pueblos o ciudades hicieron es, cuando llegaban viajeros o personas que no vivían en la ciudad, pues los obligaban a permanecer 40 días a las afueras, porque se habían dado cuenta que una persona después de 40 días o no se enfermaba, o se enfermaba y moría, o se enfermaba y se curaba. Entonces fue una forma muy, como diríamos, muy práctica de intentar detener el contagio de la peste, y bueno, no les funcionó, pero pues sí nos dejó ese legado, ¿no? Incluso hasta la palabra, ¿no? Una cuarentena, ¿no? Que actualmente a veces el doctor te manda nada más 1 o 2 semanas a tu casa, pero ya se nos quedó el nombrecito de la cuarentena, y eso viene del periodo de 40 días. Ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla, en la grabación, narración y producción y guión, Ramón Matos Pérez. Hasta la próxima.